Muy bien, chicos, buenas noches con todos y bienvenidos a la segunda ponencia de este curso nacional, Curación de heridas, dominio desde la ciencia hasta la clínica. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Beto Miranda Sevillano, el cual va a ser el ponente del tema heridas quirúrgicas, manejo postoperatorio y prevención de complicaciones. Nuestro ponente es jefe del Servicio de Cirugía General en el Hospital 3 de E-Salud Chimbote, es cirujano general y especialista en laparoscopía y cirugía bariátrica en la clínica Miranda Clinic Chimbote, Perú. Además, tiene una maestría en educación médica y cursando maestría en gestión de servicios de salud. Tiene formación en el National Cancer Center en Tokio, Japón, en el CENSIL, Corrientes, Argentina, un fellowship en India en cirugía de pared abdominal y además es miembro de distintas sociedades de cirujanos. Tenemos la Sociedad de Cirugía General del Perú, de Cirugía Endoscópica del Perú y la Sociedad Peruana de la Hernia. Sin más que decir, bienvenido doctor Beto Miranda y disfruten la ponencia del día de hoy, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, estimados amigos, estudiantes de medicina. Me complace a mí estar invitado en esta tarde-noche para poder hablar de lo que realmente nos apasiona en la parte de la cirugía. Agradezco la invitación para mencionar a las sociedades que están a cargo, la SOCE-MULS, que es la Sociedad de la Universidad Nacional del Santa, la SOCIEN de la UCB Trujillo, la Universidad César Vallejo, y la SOCIEN de la UNPRG, que es la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Eh, el día de hoy vamos a presentar un tema. ¿Me permite compartir pantalla? Sí, doctor, está habilitado. Me avisan si se ve, por favor, para iniciar. ¿Me confirma si se ve Sí las se ve, doctor. diapositivas? Sí, Todo se ve, bien. Ya, doctor. ok. Muchas gracias. ¿Me pueden interrumpir en cualquier momento de la exposición? Bueno, como ya lo mencionó el doctor, eh, porque ya ustedes están ya a punto de ingresar al internado, ¿no? Están en el sexto año de, de la carrera de medicina, de la carrera más importante, creo que han elegido y de las que de verdad les va a dar mucha satisfacción a nivel personal, profesional y, en primer lugar, felicitarlos por este evento científico en el cual he visto muchas personas prestigiosas de este país que van a dictar algunas charlas. Felicitarlos de antemano, ¿no? Porque esto engrandece mucho sus conocimientos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de heridas quirúrgicas, como lo ha mencionado, el manejo postoperatorio y prevención de las complicaciones, ¿no? Ya se me ha presentado. Bueno, quisiera dar los créditos también a la doctora Stephanie Susunaga Rosales, que es la residente de tercer año de mi hospital, el cual ha apoyado en la creación de estas diapositivas, ¿no? No tengo ningún conflicto de interés con el manejo postoperatorio y prevención de complicaciones, ¿no? Vamos a hacer ni ningún conflicto de interés con alguna marca de algún apósito o alguna crema que se usan para las heridas, ¿no? Así que vamos a tratar de desplayarnos en lo que se pueda para poder aprender. Me avisan cuando se va a cortar la exposición para poder correr un poquito. ¿Ya, doctor? Listo, doctor. Bueno, acá esta es una imagen de una sutura. No crean que en los hospitales se sutura así. En primer lugar, es un poco de humor para romper el hielo, ¿no? Y ver este jajajajaja, ¿no? Que han hecho algunos médicos
para iniciar una exposición de heridas, ¿no? Entonces, este es un tipo de suturas también. Bueno, dentro del tipo de heridas quirúrgicas, vamos a tener cuatro tipos. Si podrían apagar su audio, por favor. Ya, vamos a tener cuatro tipos, de las cuales la primera, como ustedes ven en la imagen, es una herida limpia, ¿no? En la que puede ser un corte, pues, hecho en casa o una herida por una hernia inguinal, ¿no? Donde las incisiones no van a estar comprometidas en sus bordes, no van a tener signos de flogosis, ¿no? No van a estar infectadas y no vamos a entrar a tres importantes tractos, ¿no? El tracto respiratorio, digestivo y urinario, ¿no? Va a tener que ser una técnica aséptica correcta y un procedimiento electivo, como lo habíamos mencionado, el ejemplo de una hernia, ¿no? O de un lipoma. Entonces, el riesgo de infección es muy bajo, es el 2%, ¿no? En las heridas limpia contaminadas, que viene a ser la clase 2, ¿no? O tipo 2, vamos a tener, como ustedes ven en las imágenes, una apendicectomía abierta, un claro ejemplo de una herida limpia contaminada donde se controla el foco. No hay exposición de la secreción que recorre el intestino hacia la pared, ¿no? De la herida quirúrgica. Entonces, como ustedes ven acá, el contenido es controlado, ¿no? Entonces, esto es lo importante que vamos a tener como principal característica de las heridas limpia contaminadas. Ejemplo, ¿no? Si acá en esta primera cirugía se me derrama un poquito de material intestinal hacia la herida, ya no sería una limpia contaminada, ¿no? Ya pasaríamos a otro tipo de herida, ¿no? Y acá también vemos una laparoscopía, ¿no? En el cual la vesícula biliar adosada de Piplon es una vesícula, como ustedes ven, de paredes relativamente con características normales. No hay inflamación, no hay perforación vesicular, entonces también se cataloga como una herida limpia contaminada, ¿no? Y como ustedes ven, las características pueden ser entrada controlada a las vísceras huecas, como estaba mostrando en las fotos, sin un proceso inflamatorio, una técnica aséptica correcta, sin derrame importante de contenido, como ya lo hemos mencionado, y el riesgo de infección es del 5 al 10%. El tipo 3, como ustedes ven acá en las dos imágenes, una es de post una cirugía laparoscópica de una apendicitis aguda con material, como ustedes ven, plomizo en el fondo de saco, ¿no? En un paciente en donde hay una peritonitis eh, localizada y difusa, ¿no? Eh, esta patología, como ya hubo disrupción de la pared apendicular y ya hay salida del material fecal hacia la cavidad abdominal, comienza a producir todo el proceso inflamatorio y nos da esta secreción purulenta, ¿no? Entonces, lo que se llama una peritonitis. Y esta es una herida de tipo 3. A su vez, en el otro cuadro, como ustedes ven un líquido marrón, ¿no? Entonces, este líquido marrón es de una perforación de colon. Entonces, como ya eh, es una contaminación evidente, ¿no? De contenido entérico, un trauma abierto puede ser, o una rotura mecánica, ¿no? Mala técnica séptica. Riesgo de infección del 15 al 20%. Y en las heridas sucias, ¿no? Que es la clase 4, es una infección activa presente en el sitio quirúrgico, contaminación fecal completamente, contenido purulento y una pérdida de vitalidad de los tejidos. El riesgo de infección es mayor al 30%, ¿no? Ven acá una apéndice completamente gangrenada con salida de secreción em, perforada, diré, con salida de secreción intestinal, y en esta pues una fecaloidea ya grave, ¿no? Que afecta a todos los planos de la herida. Con respecto al cierre primario y secundario y terciario, vamos a tener algunas apreciaciones que nos van a servir para poder diferenciar eso, ¿no? El cierre primario es todo corte
que se va a reparar en un primer momento, ¿no? Es una herida que llega a la emergencia y nosotros como cirujanos o como hemos pasado por internado de medicina, residencia de cirugía, nos llega una herida y vemos que los bordes están eh, limpios, el sangrado está activo, nosotros curamos la herida y realizamos una sutura, como ven en el primer cuadro, ¿no? Una sutura de primera intención, que puede ser una sutura con puntos simples o puede ser una sutura subdérmica, ¿no? De acuerdo a la localización de donde está el corte en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, esta es una sutura por cierre primario, se llama. Las suturas por cierre secundario es cuando no va a haber un cierre inmediato, ¿no? Como ustedes ven en las heridas, y se va a esperar que cierre por sí sola. El ejemplo es en un trauma abdominal donde se ingresa a operar y hay una contaminación de, de la herida por una disrupción de la pared colónica, se prefiere no cerrar en un primer momento las heridas de piel, ¿no? Y se espera que granule por sí solo, ¿no? Como vemos en la segunda imagen, y la epitelización por encima de la granulación, ¿no? Entonces, las características van a ser, no hay cierre inmediato, se deja la herida abierta, como lo hemos mencionado, se usa en heridas contaminadas e infectadas, tiene un mayor tiempo de cicatrización, puede abarcar una estancia hospitalaria mucho más amplia y tiene mayor riesgo a hipertrofia y retracción de heridas, ¿no? En el cierre terciario, ¿cuál es el cierre terciario? Ejemplo, ¿no? Yo tengo programado una cirugía de, ejemplo, de cáncer de colon programado, ¿no? Estamos en un caso distinto. Y se produce una contaminación colónica controlada, ¿no? Entonces, yo por prevención de que de repente no se me infecte esa herida a pesar de haber hecho toda la sepsia y antisepsia de la zona operatoria, pero por X motivos hubo la disrupción controlada, aspiramos, lavamos toda la herida. Entonces yo prefiero dejarlo 3 a 5 días abierta, cerrada la fascia y abierta la piel nada más. Entonces, después de 3 a 5 días que veo que no hay signos de infección en la herida, procedo a realizar la sutura de la piel, ¿no? Y las características son por intención diferida, se deja abierta inicialmente, como le habíamos mencionado, de 3 a 5 días. Si no hay infección, se procede a la sutura, ¿no? El manejo del lecho quirúrgico y apósitos posoperatorios. Entonces acá tenemos la escala de red, yellow, black, ¿no? Esta escala de red, yellow, black está hecha pues desde 1980 y tantos aproximadamente, y lo catalogó una enfermera, ¿no? Si bien es cierto, pero ha servido de mucho para el mundo quirúrgico. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque de acuerdo al color vamos a utilizar apósitos, vamos a ver si es que hay granulación o vamos a ver si que la herida necesita tratamiento de debridación, ¿no? Como ustedes ven acá la zona rosada, ¿no? Que es probablemente de una quemadura, ¿no? Donde la epitalización es rápida, ¿no? Una quemadura de primer y segundo grado. En la zona roja, donde va a haber compromiso ya de epidermis y dermis, pero las heridas están con bordes de granulación, va a tener una muy buena evolución. En la línea amarilla o en el color amarillo, en donde va a haber fibrina, va a haber bordes completamente inflamados, va a haber tejidos pues con mal olor, con exudado abundante, ¿no? Va a ocasionar que esto requiera muchos más días para una cicatrización favorable o de tener también que realizar una debridación, ya sea con agentes químicos o una debridación en sala de operaciones, ¿no? Y el color negro, que viene a ser ya la necrosis de toda la piel afectada, en donde va de frente a debridación quirúrgica, ¿no? Todo este tejido negro se tendría que extraer.
El manejo del lecho quirúrgico y apósitos postoperatorios. La elección del apósito, ¿no? ¿Cuándo decimos vamos a cubrir la herida con tal o cual apósito, ¿no? Entonces, hay apósitos, hay un montón de apósitos, desde la gasa simple, gasa parafinada, alginato de calcio, el alginato de plata, eh, parches de duoder, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que necesita tal apósito, ¿no? En las heridas, probablemente que ustedes ven con mayor frecuencia en sus visitas a los hospitales, son las heridas por cirugía electiva, ¿no? En donde solamente está cubierto, pues, con una gasa estéril, ¿no? Y estas gasas se deberían descubrir recién a las 48 horas eh, después de la operación, ¿no? ¿Por qué? Porque favorece la primera fase de la cicatrización. Entonces, apósitos oclusivos, ¿no? Los films o los hidrocoloides, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Por qué? Porque mantienen la humedad en la herida, ¿no? Sirve para heridas limpias y de muy bajo exudado. Los hidrogeles y alginatos, como estábamos mencionando, es para zonas cavitadas o de un exudado moderado, ¿no? Y los apósitos antimicrobianos, que en este caso el de plata, son para heridas colonizadas o con riesgo de infección. Cuando decimos que una herida es colonizada, ¿no? Cuando los gérmenes pasan de 10 a la 5 o más de 100.000 por campo para poder producir infección, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y también el otro dato que hay que tener en cuenta para que se cree una infección a nivel de una herida operatoria con una malla, ejemplo, es cuando solamente hay más de 100 gérmenes por campo. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros el hecho quirúrgico y apósitos postoperatorios? Por ejemplo, con vendajes negativos a presión, ¿no? Esto, si lo han visto han tenido la posibilidad de estar, bueno, en el hospital en el cual nosotros laboramos, ¿no? Utilizamos bastante este equipo. Creo que también van a tener una exposición eh, solamente de back, ¿no? A presión negativa, nos favorece mucho en heridas pues crónicas, ¿no? En heridas por úlceras por presión, en heridas quirúrgicas que la fascia no está comprometida, en heridas infectadas que solamente el celular subcutáneo y piel requieren curación para no estar curándolos a cada momento, todos los días, y vemos que esto nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque nos jala todo el exudado que tiene alrededor de la herida, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Va a producir la retirada del fluido intersticial, va a producir que haya una disminución en la colonización bacteriana, como ya hemos hablado de la cantidad de gérmenes que tiene que haber en una herida para producir una infección, va a producir también una estimulación del tejido de granulación. ¿Por qué? Porque a su vez va a favorecer la formación nueva de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, todas estas características nos da el back, ¿no? ¿Cómo se coloca un back? ¿No? Se limpia bien la herida operatoria, que no haya ningún cuerpo extraño, ¿no? Una vez limpia, colocado la gasa húmeda por toda la herida operatoria, se coloca una esponja de color oscuro, como ven en la imagen 2, ¿no? Esta esponja de color oscuro tiene que ser recortada del mismo tamaño que está la herida, ¿no? ¿Por qué? Para que sirva como un impermeable, para que no rebose, o sea, más grande la herida que la esponja, ¿no? Y de ahí colocamos un film, ¿no? Un film para un cierre hermético entre los bordes de la herida y este apósito que va a jalar después, ¿no? Se va a colocar la almohadilla y de ahí se hace un orificio a nivel central, ¿no? Un orificio pequeño de casi, pues, 1 centímetro, y el conector del back se coloca sobre ese orificio y se inicia con la máquina que nosotros, por ejemplo, iniciamos en nuestro hospital en 70, ¿no? Para que pueda ir subiendo poco a poco la presión negativa y podamos tener una herida mucho más
favorable para la cicatrización. En este caso, el VAC se recambia entre 3 y 5 días, ¿no? Y si se llena antes, también. Guía, bueno, esta es una guía de apósito del Up to Date del 2025 para el manejo de heridas, ¿no? Cuando es tejido necrótico, cuando es una herida con un exudado bajo, cuando es una herida con un exudado moderado o alto, cuando es una herida con un exudado seco, cuando es una herida epitalizante y cuando es una herida infectada. Los objetivos siempre van a ser eliminar el tejido desvitalizado. O sea, siempre de una herida hay que eliminar el tejido desvitalizado. ¿Para qué? Para que esto favorezca el proceso inflamatorio y así vayan las células, eh, como en todo proceso de una herida, ¿no? En toda fase, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación pueda irse adecuadamente, porque si no desfocalizamos la herida, va a ser un poco difícil que nosotros tengamos eh, una cicatrización adecuada, ¿no? Entonces, la otra característica es la hidratación de la herida, ¿no? Tenemos que mantenerla humedecida la herida para que esto pueda favorecer la llegada de los neutrófilos y así iniciar todo el proceso de cicatrización. Acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Con debridamiento quirúrgico, como ya los he mencionado, si es que las heridas son infectadas o tienen tejido necrótico. A su vez, colocar hidrogeles o un revestimiento de película de poliuretano. Eso se los voy a pasar, la guía de apósitos de manejo de herida. Todo este material purulento hay que retirarlo de la herida operatoria, ¿no? De una manera muy agresiva, porque si no, no favorece la cicatrización. Eso sí, hay que tenerlo claro, porque si nosotros dejamos presencia de material purulento, pues esta herida va a seguir con una muy mala evolución, el paciente puede entrar en sepsis dérmica, entonces de nada nos va a servir curar a medias, ¿no? Si vamos a curar, hay que curar bien, hay que sacar todo el tejido de fibrina, si lo podemos hacer en sala de operaciones, mejor, y si no permite las condiciones del paciente realizarlo en sala de operaciones, hay que hacerlo bajo anestesia local y poder debridar, ya sea con una hoja de bisturí o con gasas empapadas, ¿no? Todo el tejido de fibrina para que pueda tener favorecer la neovascularización de la herida y así posteriormente seguir los pasos de la cicatrización, ¿no? Ante una herida con exudado seco, que el objetivo va a ser promover la epitelización y maduración de la herida, ¿no? Esto va a favorecer a la contracción, va a proteger el crecimiento de tejido nuevo, ¿no? Y lo que nos va a ayudar acá son los hidrocoloides, el revestimiento de película con poliuretano y un apósito de baja adherencia. Entonces, hablar de prevención de infección, de dehiscencia o de seromas es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay casos rutinarios, ¿no? Que van a ver ustedes en su visita a los hospitales o cuando ya ingresen a la parte del internado, que hasta las cirugías selectivas pueden tener estas, estas características, ¿no? De alguna infección, alguna dehiscencia, se soltaron los puntos, o el doctor tal operó y se hinchó la herida, ¿no? Entonces, en pacientes obesos, esa es la formación. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Una infección es salida de pus, la dehiscencia viene a ser la ruptura o disrupción de los puntos de la herida y un seroma es la acumulación de este suero a nivel de la herida operatoria, ¿no? Por un espacio muerto que se dejó o un espacio vacío que se dejó al sacar una tumoración o al sacar un lipoma o al reducir una hernia y favoreció la formación de seromas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también tenemos que conocer también la condición del paciente, ¿no?
¿Por qué? Porque un paciente malnutrido, un paciente ya sea malnutrido en los dos extremos, ya sea la desnutrición o a la obesidad, van a tener siempre riesgos de formar estas tres entidades que estamos mencionando. Además, también pacientes con uso de glucocorticoides, ¿no? Que la cicatrización la tienen alterada por el uso de estos medicamentos. Pacientes fumadores, ¿no? Como ustedes saben, la nicotina afecta el colágeno tipo 6 y tipo 3 y puede producir un retardo en la cicatrización. Entonces, son varios los factores que pueden afectar a esto. Otros factores que afectan a estas tres entidades son la forma de la asepsia de la herida que se va a intervenir. Qué tipo de antiséptico se va a lavar, ya sea con isodine, ya sea con clorexidina. Cada uno tiene un distinto mecanismo de acción, ¿no? Por ejemplo, la clorexidina va a desnaturalizar la pared de los gérmenes, en este caso de las bacterias, ¿no? Va a permanecer más horas sobre el tejido que se ha lavado con este material y va a favorecer también eh, favoreciendo la disminución de la colonización de gérmenes, ¿no? A su vez, también la yodopovidona, el yodo va a ingresar a esta membrana de células y va a tratar de destruir. Entonces, para la infección vamos a tener profilaxis antibiótica. ¿Qué hacemos en nuestro hospital? En nuestro hospital colocamos cefalosporinas de primera generación 30 minutos antes de que el paciente ingrese a sala de operaciones, ¿no? Y 2 horas después de que, en caso la cirugía demore menos de 2 horas, no colocamos ningún antibiótico. Pero en caso de que la cirugía demore más de 2 horas, ¿no? Se debería o se recomienda una nueva dosis de antibiótico intrasop, ¿no? Eso hay que conocer que es una característica bastante importante, ¿no? La asepsia estricta de toda la zona operatoria, como, como hemos mencionado, y como ustedes ya lo van a ver, van a participar de cirugías, el lavado de toda zona operatoria, ejemplo, ¿no? En nuestra especialidad, que es el abdomen, se lava hasta las tetillas, ¿no? En la parte superior, todos los flancos del lado izquierdo y derecho, y hasta el tercio superior del muslo, ¿no? Esas son las zonas que hay que lavar eh, antes de iniciar la cirugía. Mantener una normotermia intraoperatoria. Pero normotermia, ¿qué se entiende por normotermia, no? ¿Cuándo decir el paciente está normotérmico, ¿no? Y dónde le van a medir la temperatura, ¿no? Entonces, porque todos los que operamos estamos encima con la ropa de sala que es pesada, verde, y encima nos ponen unos mandiles que estamos tapados por completo. Nosotros nos morimos de calor, ¿no? En verano todavía peor. Pero el aire acondicionado tiene que estar también en una temperatura adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Así nosotros nos muramos de calor, lo importante es el paciente siempre, ¿no? Entonces, el aire acondicionado tiene que estar entre 22 y 24 grados centígrados, ¿no? Para mantener la esterilidad de los instrumentos, ¿no? En las cirugías traumatológicas hasta un poquito más bajo el aire acondicionado, ¿no? Para que esto pueda ser estéril completamente los equipos quirúrgicos. Pero hablando del paciente, normotermia. La normotermia quiere decir que el paciente debe estar en 36 grados centígrados aproximadamente. ¿Cómo se mide esta temperatura? Hay unos electrodos especiales en los monitores de los anestesiólogos. También se puede medir por la temperatura vesical, temperatura rectal o temperatura esofágica, ¿no? Son distintas formas de medición de la temperatura durante el acto quirúrgico. Eh, ¿Cuándo favorece la infección? Cuando la temperatura del paciente, la temperatura central baja, menos de los 36 grados. Cuando ya está en 34, probablemente ya ese paciente ya está colonizado completamente, así tu cirugía haya sido perfecta, el paciente si hay hipotermia, probablemente tenga una infección de herida operatoria, ¿no? Es muy, muy, muy probable. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Mediante colchones de calefacción que tenemos en sala de operaciones o mantas térmicas llamadas, ¿no? Sueros precalentados, ¿no?
y que la temperatura del ambiente no baje de estos grados que ya habíamos mencionado, ¿no? El control de glicemia también es muy, muy importante que un paciente ya sea diabético o no diabético, para una cirugía electiva tiene que entrar con menos de 140, es lo que dicen las guías, ¿no? Pero lo óptimo es que siempre la glucosa del intraoperatorio ingrese pues normoglucémico, ¿no? Entre 80, 110, 100, 120, para que pueda favorecer a la cicatrización y que no haya una colonización de gérmenes, ¿no? Y la irrigación con solución salina estéril versus la solución con povidona. Acá es controversial porque hay estudios en los cuales pues no favorecen ni una ni la otra, ¿no? O sea, no todavía hay un estudio randomizado que pueda decirnos, ¿sabes qué? Lava la herida antes de cerrarla con solución salina o lava la herida con yodopovidona, ¿no? Es indiferente, se puede utilizar las dos porque las dos van a actuar de forma de barrido. La yodopovidona, hay algunos hay estudios también que mencionan que no usarlo en pacientes con problemas de tiroides, ¿no? Se puede absorber en grandes cantidades, ¿no? El porcentaje que hay que utilizarlo máximo es al 10%, ¿no? Entonces, hay ciertas características del uso de yodopovidona, ¿no? La dehiscencia. Entonces, prevención de la dehiscencia. Una técnica quirúrgica adecuada, sutura continua versus puntos separados según tensión, bueno, depende de la cirugía y depende de qué tanta asepsia hayas tenido en la preparación del paciente, cómo has tú manejado el acto preoperatorio y el acto intraoperatorio, ¿no? Para poder estar seguro de cerrar completamente la herida. Si ves que la técnica ha sido adecuada, no ha habido contaminación, ciérrala porque eso no se va a infectar, ¿no? Jamás se va a infectar, pues ya has cumplido todos los pasos del 1 al 10 como dice el decálogo, ¿no? De la prevención de infección de herida operatoria, entonces esa herida, si la haces hasta subdérmica, no se te va a infectar, así se la tomen. Yo, de preferencia, todas mis suturas las hago intradérmicas, ¿no? Ya sea por laparoscópica o heridas abiertas, cuando sé que o tengo la certeza o la seguridad de que no se me van a infectar las heridas, ¿no? El riesgo aumentado ¿cuándo? Cuando hay, como les dije, ¿no? Los factores ya intrínsecos de cada paciente, ¿no? Hipoalbuminemia, grado de infección previa, ejemplo, ¿no? A veces nos hacen interconsultas de servicios de tipo medicina, ¿no? En donde tienen los pacientes, pues, hospitalizados varios días y nos dice, se apareció le dio cálculos a la vez, le dio un dolor en cuadrante superior derecho y ahí tienen que operarlo de la vesícula, ¿no? Entonces, el paciente ya estuvo hospitalizado 2 semanas porque vino por otra patología y ya, le detectaron durante la hospitalización. Se opera, ese paciente tiene alta probabilidad de que se infecte la herida, ¿no? O una coledocolitiasis también hospitalizada bastante tiempo porque entró por pancreatitis y después dice, opérenlo. Ya, se opera, tiene altas posibilidades. Entonces, todo eso se tiene que decir al paciente en un consentimiento informado de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber la verdad a lo que se va a someter. Si bien es cierto, se va a solucionar su problema de urgencia, entonces puede tener otro problema de una infección de herida operatoria, ¿no? La obesidad, ¿no? El panículo adiposo que todos le tienen miedo, los cirujanos. ¿Por qué? Porque estos pacientes, pues, a veces no cierran sus heridas, quedan las heridas abiertas, forman seromas y muchas cosas, ¿no? Nosotros, particularmente, ahí sí tengo un conflicto de intereses con los obesos porque sí nos gusta operarlos, pero pues para hacerle otro tipo de cirugías, ¿no? No tampoco cirugías que se nos puedan infectar. El EPOC y el uso de glucocorticoides que ya estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, el diagnóstico de una infección de herida operatoria es clínico, ¿no? O de una dehiscencia, diré, es clínico, es un paciente, pues, en el que tú ves que los bordes ya no están afrontados, los hilos están completamente sueltos, saludándote. Entonces, esa herida se tiene que abrir, ¿no? Se tiene que abrir porque ya hay una dehiscencia. Ahora, tú tienes que ver si solamente es dehiscencia superficial de la piel o si también esos hilos de la poneurosis también te están diciendo, hola, acá estoy. Entonces, si ya te están diciendo eso, esa herida se tiene que abrir, se va a eviscerar tu paciente, ¿no? Puede ser una evisceración bloqueada o puede ser una evisceración contenida, ¿no? Entonces, eso
Eso se ve de manera clínica, palpando al paciente. El mejor libro para aprender medicina es el paciente, ¿no? Toquen a sus pacientes, examínenlo, palpen a sus pacientes, vean las heridas, presionen las heridas y van a ver que van a encontrar muchas características en el mundo de la cirugía, ¿no? Y posteriormente, si tiene la facilidad de una tomografía, si sospechas que hay dehiscencia, o sea, si lo ves la piel normal, está cerradita la piel, pero sientes que hay algo abultado y recién la has operado, pues, de una hernia, probablemente tu sutura corrida de la fascia no se haya sido un cierre hermético adecuado, o el nudo, bueno, lo dejaste cerrando al recién de primer año y no cierra adecuadamente, no hace bien el nudo y el nudo lo hizo flojo. El paciente tosió, o el paciente se levantó al baño, pujó, se reventaron los puntos y ya, salió un bulto, pero la piel está indemne, la piel no tiene nada, ¿no? Dice, ¿de dónde está esa tumoración? Le haces una tomografía de dehiscencia profunda, ¿no? Eso se llama una evisceración bloqueada. Con respecto a los seromas, con respecto a los seromas es lo que, como le digo, todos a veces luchamos con estos seromas, ¿no? Eh, en la parte netamente de la cirugía, cuando utilizamos mucho el electrocoagulador, ¿no? El lápiz de electrocoagulación, y lo utilizamos para pues, quemar de manera, pues, indiscriminada. Hay algunos que utilizan el electrocauterio, pues, y parece que estuvieran haciendo parrilla, ¿no? Un día pasamos por sala y en la sala de gineco estaban, pues, estaban con un humo, pero le dije a la enfermera, ¿qué están haciendo ahí? ¿Están haciendo parrilla o están haciendo qué? Porque salía humo, pero entonces, a veces este uso indiscriminado de electrocauterio, pues favorece a la formación de seromas, ¿no? Entonces, la parte de la coagulación solamente se usa para coagular, pues no es para quemar toda la grasa, ¿no? Porque hacemos una desnaturalización de la grasa y se produce, pues, un espacio muerto mucho más grande, ¿no? Y la formación del seroma propiamente dicho. ¿Ya? Se da especialmente en cirugía mamaria o en cirugía abdominal. La prevención de seroma, como es drenajes cerrados, ¿no? Jaxoprat, ¿no? Utilizar drenajes de Hemovax, ¿no? O de Vax, uso de pegamento tisular, ¿no? Bueno, acá la evolución normal y las complicaciones, ¿no? Lo que nadie quiere tener, complicaciones en la cirugía, ¿no? Justo estuvimos hablando también estos días, ¿por qué hay complicaciones? Bueno, cirujano que no opera es el único que no va a tener complicaciones, ¿no? Cirujanos estamos lamentablemente metidos en un mundo en que todos entramos a sala pidiendo que no se nos complique nadie, ¿no? Nadie entra diciendo, oye, este se me va a complicar hoy día, ¿no? Nadie hace eso, ¿no? Entonces, pueden pasar por muchos factores. Entonces, la evolución normal, ¿no? El paciente, pues tú lo operas hoy día de una hernia, de una vesícula o de un apéndice, al otro día le pasas visita, el paciente te va a decir, no, hay un dolor, doctor, de leve en la herida operatoria, me he levantado, he caminado, he hecho mis necesidades, sí, sí, todo bien, todo tranquilo, estoy comiendo, la herida la revisa, si no hay inflamación, no hay signo de flebol, esa es la evolución normal, eso es lo que todos queremos soñar, pensar y desear a todos los pacientes, ¿no? Y ya lo vemos al paciente en sus controles. Paciente, ok, te agradece, te trae tu fruta, te trae tu trago para que le gustan el trago. O sea, está feliz el paciente. Entonces, eso es algo normal, eso es lo que el 90% de las cirugías pasa, ¿no? Ahora, cuando no queremos ni, a veces hay algunos que no quieren ni ver al paciente, eh, cuando se complica, ¿no? O sea, ya se complicó, ya que lo vea otro, que lo opere otro, yo ya no quiero saber nada con el paciente. No, o sea, siempre pégate a tu paciente, si es que se van a meter al mundo quirúrgico, siempre péguense a sus pacientes, es muy importante la relación médico-paciente y justo cuando pasan este tipo de complicaciones con mayor razón, ¿no? Entonces, acá, la complicación, ¿qué te va a dar? Un eritema progresivo, te va a dar un exudado purulento, te va a dar fiebre, el paciente va, cuando es un absceso, siempre va a tener fiebre en las tardes, ¿no? 5 o 6 de la tarde, fiebre, 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 ¿no? La sutura de la herida se puede abrir, ¿no? Lo que estábamos mencionando va a tener mal olor, secreción purulenta,
va a tener signos de fluctuación, ¿no? Esto ya es una complicación de la herida, ¿no? Netamente. Entonces, ¿qué es lo que va a dar las fases primero? Aprendernos las fases, la fase inflamatoria que va entre el primer día de la injuria, porque nosotros hacemos una injuria quirúrgica al paciente, ¿no? Donde liberamos un montón de células, ¿no? Que se llama estrés post cirugía, ¿no? Hasta el día 7. A partir del día 4 comienza la fase proliferativa hasta las 3 semanas y antes de las 3 semanas la fase remodelativa hasta el año. Acuérdense que hasta el año. Y por ejemplo, las cirugías con prótesis, ya sea hernias, hasta los 2 años, ¿no? Porque la fibrosis demora 2 años de una malla, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar? Si ustedes se dan cuenta, las primeras horas de la injuria, va a dar la vasoconstricción, ¿no? Porque la vasoconstricción va a ayudar a que no sangre el paciente, a la agregación plaquetaria, a la migración de neutrófilos, va a favorecer la primera etapa crucial de la cicatrización, ¿no? Y después de eso ya viene la vasodilatación, ¿no? La vasodilatación que va allá a ser la segunda fase de la cicatrización a nivel del vaso sanguíneo. Y las células, las primeras en acudir, el primer ejército en acudir a una zona que se realiza una injuria son los neutrófilos, ¿no? De ahí van a ser los macrófagos que van a fagocitar los gérmenes o van a favorecer con sus factores de crecimiento tisular, ¿no? Que los va a liberar y va a favorecer a la cicatrización. De ahí los linfocitos, que son los últimos en llegar, ¿no? A la fiesta, ¿no? Y de ahí los fibroblastos, que ya ellos se dedican al diseño de interiores, ¿no? Como le digo yo, todos los fibroblastos hacen diseño de interiores de la herida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que remodelan toda la herida, cambian, ¿no? Como le digo a veces yo a los internos, ¿no? Los neutrófilos son los que después de la fiesta limpian toda la casa, están ahí todo el día, nadie los ve, ¿no? De ahí los macrófagos son los que preparan con los linfocitos, son los que ordenan la casa, y de ahí ya viene ya los que pintan, ponen el cuadro acá, prenden la televisión, ¿no? Y son los que se llevan toda la gloria, ¿no? Los fibroblastos. Bueno, el diagnóstico diferencial clave, ¿no? Entre lo que estábamos hablando, ¿no? Un hematoma, un seroma, un absceso. Uf, esto es sí, sí, sí complicado, ¿no? Porque hay pacientes, pues, en los cuales cada uno de los que hemos mencionado, de las 13 entidades, pueden cursar hasta con shock, ¿no? Shock hipovolémico. Si el hematoma es muy grande, va a cursar con shock hipovolémico. El paciente tiene que ingresar a la sala de operaciones de manera pues urgente para parar ese hematoma, si es un hematoma con sangrado activo o si es un hematoma contenido, ¿no? Hay que saber diferenciar eso también. El seroma viene a ser pues la acumulación de suero, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, por espacios grandes, ¿no? Que se dejaron o por uso indiscriminado también del electrocauterio, ¿no? Y el absceso, pues, si es una emergencia, pues el paciente pues vino con gérmenes y si estuvo hospitalizado mucho tiempo, el paciente pues tiende a hacer una acumulación, ¿no? O si no se hizo una buena asepsia, el cirujano no se lavó adecuadamente las manos, esto se puede producir, ¿no? El diagnóstico también es clínico, ¿no? Como ustedes ven, es mediante inspección y como le digo, siempre toquen a su paciente. Señor, esta tumoración que tiene, ¿no? El hematoma probablemente duela, si es un hematoma pequeño, duela un poco. El seroma también duela menos, el seroma, pero el absceso sí le va a doler, si tú lo tocas con un dedo, le va a doler, va a gritar el paciente. O sea, sí va a saber diferenciar a la palpación cuál es el que va a doler más. El que va a doler más es un absceso, ¿no? El que está con brilloso, el que está pues con mal olor de por sí, ese va a ser un absceso, sí o sí, ¿no? La confirmación, ¿cómo se hace? Con ecografía, todos ahora, pues dicen que el ecógrafo es el estetoscopio de los cirujanos, ¿no? Cirujano que no sabe hacer ecografía probablemente no llegue muy lejos en la profesión, ¿no? Y aprender a leer tomografías, ¿no? Es muy importante aprender a leer tomografías, ¿ya? El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento, no? Incisión y drenaje, como dice, corte para drenar el hematoma, corte para drenar el seroma y corte para drenar el absceso, ¿no?
Hay algunos que hacemos un manejo conservador y utilizamos una hoja 18 con una jeringa y hacemos una punción aspiración del hematoma y del seroma, ¿no? El absceso generalmente siempre, y cuando drenen sus primeros abscesos, pues háganle una cruz, ¿no? O háganle una X para que esto no se cierre, no necesariamente tan grande, pero sí lo ideal es que no se cierre y que pueda salir completamente la secreción purulenta, ¿ya? Tras la exploración, se tapona la herida hasta la presencia de tejido de granulación, luego se cierra de forma diferida, ¿no? Y se deja cicatrizar por segunda intención ante un absceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la prevención? Con una hemostasia meticulosa de la cirugía, como ya lo estamos mencionando, ¿no? No cerrar la herida operatoria sin que sangre nada, ¿no? Es muy importante esto. Eh, ¿Cómo hacemos la prevención del seroma? No dejando mucho espacio muerto, ¿no? No utilizando, no haciendo parrilla del paciente, ¿no? Y el drenaje profiláctico de la herida en grandes espacios muertos potenciales, ¿no? Reparación de una hernia ventral grande o una postmastectomía, ¿no? Esos son, generalmente tienden a ser seromas. Ya. Bueno, ¿cómo realizamos? Ya lo estábamos mencionando, hacer una previa limpieza. La limpieza de una lesión, ya sea de las tres que estábamos mencionando, va desde el centro, ¿no? Hacia su periferia, de una manera circular hasta limpiar entre 4 y 5 centímetros de la lesión, ¿no? El segundo paso es realizar el corte, ¿no? El corte, cuando es un absceso, como le hemos dicho, en cruz o en X, ¿no? La salida de la secreción purulenta evidente, eh, ingresar con una pinza a abrir completamente las trabéculas que puede formar este absceso, ¿no? Si ingresamos con una pinza, rompemos las trabéculas y ya va a quedar una herida mucho más cruenta para que pueda, pues, curarse adecuadamente, ¿no? Y posteriormente irrigar, ¿no? Con solución salina fisiológica 9 por mil, irrigar bastante la herida, ¿no? Un caso aparte, recién ejemplo, ¿no? Hace 2 días hemos operado a un paciente de la UCI, ¿no? Con una perforación colónica. Hemos usado, ejemplo, ¿no? Hemos usado cerca de 12 litros de solución salina para que podamos estar seguros de que quede limpio. Y a pesar de ello, a pesar de haber dejado limpio, los drenajes siguen saliendo medio cero purulentos. Entonces es importante la irrigación de toda herida operatoria, ¿no? Y de ahí dejan, como en este caso, dejan un drenaje para que la herida no se cierre y pueda, pues, salir la secreción, ¿no? Porque una cosa es la secreción macroscópica y otra es los microorganismos microscópicos en los que todavía van a formar alguna secreción, ¿no? Y de ahí cubrirlo en sus 4 espacios, ¿no? La herida operatoria. Bueno, acá los criterios de asepsis, ¿no? No es asepsia, no es- los criterios de asepsis, como los llamamos, pues, ¿no? Estos criterios, si bien es cierto, se crearon para una cirugía cardíaca, ¿no? Para evidenciar o prevenir una infección a nivel external, también nos sirven de sobremanera en una cirugía no cardíaca, en este caso en una cirugía abdominal, ¿no? Entonces, tenemos la A de additional treatment, tratamiento adicional como antibióticos de drenaje, ¿no? Que vale 10 puntos. La S como exudado seroso, que vale 5 puntos. La E como eritema, que también vale 5 puntos. La P como exudado purulento. La otra S como dehiscencia de los tejidos profundos, 10 puntos. La I como un cultivo positivo, 10 puntos, y la S como un aumento de la estancia hospitalaria más de 14 días. Entonces, ¿para qué nos sirve este puntaje? Este puntaje vamos a interpretar acá cuándo va a ser una herida buena, satisfactoria y cuándo la infección va a ser grave, ¿no? Más de 40 puntos, esa infección va a ser grave, ¿no? Tenemos un paciente obeso que estuvo pues hospitalizado en emergencia por obstrucción, su oclusión, 10 días, de ahí pasó a medicina, 4 días más,
de ahí pasó a sala de operaciones. Ya, de por sí, este paciente por estancia hospitalaria ya tiene 5 puntos sin tocarlo. Sin tocarlo ya tiene 5 puntos, ¿no? Posteriormente, el paciente, pues, presenta eritema, presenta, pues, un exudado seroso, ahí ya tiene 20 puntos, ¿ya? En 20 puntos ya estamos acá ya, ¿no? Una interferencia de la curación, ¿no? A pesar de ello, se le dejó un drenaje, ya tiene 30 puntos, ya, la curación ya va a ser retardada, ¿no? Y pónganse que se nos, realice una contaminación del colon, así sea controlada, ya pasa a los 40 puntos y ya es una infección severa, ¿no? Entonces, el seguimiento ambulatorio y educación del paciente, ¿no? La educación del paciente acerca de reconocimientos y signos de alarma, ¿no? Decirle al paciente siempre al alta, ¿no? Señor, señora, joven, niño, al papá, al mamá, a la abuelita, tiene dolor, tiene fiebre, o se pone roja la herida, o comienza a sangrar, o a salir una secreción blanquecina con mal olor, inmediatamente por emergencia, ¿no? Inmediatamente por emergencia. Vamos quizás nosotros a implementar otros sistemas de apoyo y ayuda al paciente, ¿no? Como en otros lados, en donde el servicio de cirugía tiene una teleconsulta a las 48 y a las 48 horas del alta y a los 7 días del alta, ¿no? ¿Por qué? Porque, ejemplo, ¿no? El seguro siempre van a decir, ¿no? Me dan la cita, pero me dan la cita no sé para cuándo, porque ya los puntos se cayeron solos, dicen, ¿no? Porque no consiguen cita para salud. Entonces, eh, lo que se va a tratar, ¿no? de implementar es la teleconsulta quirúrgica, ¿no? O sea, ver por lo menos la herida operatoria de los pacientes posoperados a las 48 horas y a los 5 días para ver si es que no hay uno de estos signos, ¿no? Que es importante. Es importante prevenir esto, ¿no? Antes de que proliferen más gérmenes y pueda caer una infección mucho más grave, como ya estábamos describiendo. Posteriormente también, esa es una forma de cómo manejar la herida, ¿no? También tenemos un tópico de curaciones de herida donde se le recomienda al paciente venir todos los días, ¿no? Para su curación, ¿no? Y que ahí puedan detectar. Pero este tópico lo maneja el personal de enfermería, ¿no? Hace todo lo posible, maneja muy bien las heridas. Excelente la enfermera que está en tópico de cirugía, ¿no? En tópico de curaciones de cirugía, ¿no? Y cuando ve algo, pues ella, o cuando detecta algo que hay de licencia, hay un seroma o hay una toma, doctor, ¿sabe qué? Este paciente, por favor, dele un adicional, véalo, revíselo, sí. Inmediatamente le damos, lo revisamos y exactamente, muy buen diagnóstico de parte del profesional de enfermería y podemos llegar a una solución temprana de este tipo de complicaciones, ¿no? Eh, Instrucciones al paciente, pues cuando es laparoscópica, no utilice apósitos, dúchese, báñese, y normal, ¿no? No va a haber probablemente infecciones de herida operatoria en una laparoscópica electiva, ¿no? Cambio de apósitos en cirugías grandes, ¿no? ¿No? En laparotomías, ¿no? En manejo de hernias ventrales grandes, ¿no? Sí hay que cambiar apósitos, ¿no? El control de glicemia, si es diabético, ya dijimos por qué, porque hay aumento de proliferación de gérmenes, ¿no? El cultivo de la flora de los gérmenes es mucho más amplio, ¿no? El retiro de los puntos entre 7 y 14 días, ¿no? De acuerdo también a la nutrición del paciente, ¿no? Y de acuerdo a cómo vamos manejando y evaluando la herida permanentemente. Evaluación del riesgo de las cicatrices hipertróficas o queloides, ¿no? Tratamiento precoz con láminas de silicona o presión a nivel de estas heridas para que puedan disminuir esta hipertrofia, ¿no? De la cicatrización. Entonces, como en un mundo ideal, ¿no? En un mundo ideal sería, pues, que todos los pacientes, ejemplo, no tengan un smartphone, tengan un app que digan, este día mi herida no está roja, X, mi herida no tengo fiebre, X, no está abultada mi herida, X, ¿no? No me duele, no, X, ya. Entonces, al otro día, a los 5 días, ah, no, mi herida está roja, Chep. Medida, hice temperatura 38,5. Chep. Ah, pero ya hice dos. De los 5 ya hice 3 Chep. Entonces me dice acudir a consultorio, ¿no? Entonces, ese es un mundo ideal. Esperemos que algún día logremos eso y de repente vamos a estar pues hablando de no tantas
o manejando infecciones de sitio operatorio o complicaciones posoperatorias de manera muy precoz, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, estos son los artículos donde se ha sacado la información que se ha brindado. Voy a compartir con el doctor para poder brindarles toda la información en exposición. Un caso clínico me pidieron, creo que ya hablamos de muchos casos clínicos, pero, por ejemplo, ¿no? Esta paciente, mujer de 67 años, esta paciente real, ¿no? Con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y obesidad grado 2, ¿no? El motivo de la hospitalización, posoperado un tumor de colon derecho, ¿no? Gracias a la cirugía, bueno, se comportó clínicamente como un tumor maligno, ¿no? Porque hizo sangrado, hizo anemia, tumoración intraluminal, ¿no? Pero en la biopsia salió un tumor benigno, ¿no? Evaluación postoperatoria, al quinto día, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver qué pasó. Dice, al quinto día, la paciente presenta enrojecimiento, dolor y secreción purulenta. Ahí lleva cuántos puntos ya. Ahí están durmiendo, creo. En el sitio de la incisión de la línea media infraumbilical. Se observa, dice, la herida con bordes eritematosos, de dehiscencia parcial de sutura superficial y salida de secreción purulenta sin olor fétido, ¿no? No presenta fiebre, no signos sistémicos y la glucosa, 190, ¿no? ¿Cuánto habíamos dicho que es el límite para que no haya riesgo de infección? Ya. Exámenes. El hemograma, leucocitosis leve, 12.300, apremia de neutrofilia, ¿no? Cultivo de la secreción, rápido, ¿no? Secreción que encuentran, secreción que sacan con jeringa y cultivo. Staphylococcus aureus sensible a la oxacilina. Glicemia, controlada posteriormente, taga abdominal, por lo que era obesa, sin abscesos intraabdominales. Solamente infección de pared abdominal, ¿no? Diagnóstico, infección de herida operatoria quirúrgica superficial. Según la clasificación, tipo 1. ¿Qué hacemos ante este caso? No sé, quién de repente quisiera participar. ¿Qué creen que hacemos ante este caso? Buenas noches, doctor. A mí me gustaría participar. Sí, claro. Bueno, u- estamos ante una paciente con varios factores de riesgo para una mala cicatrización de la herida por la edad, por las comorbilidades como la hiperglicemia, bueno, tiene su diabetes mellitus, la hipertensión y como usted mencionó, la obesidad grado 2, que el mayor panícula adiposo impide un adecuado cierre de la herida. También que la cirugía ha sido bastante amplia, ha sido una cirugía abierta, no ha sido laparoscópica, y esto también da mayor riesgo a la presencia de una herida posoperatoria. En este caso, hay signos evidentes de infección, el eritema, la secreción purulenta y los bordes, ¿no? Eritematosos. Ujú. Y la dehiscencia parcial de la sutura, bueno, estamos ante, el diagnóstico sería entonces una herida postoperatoria infectada. Probablemente sea una infección superficial, no tanto una infección profunda, quizás. Y con el cultivo positivo, pues ya deberíamos iniciar la cobertura antibiótica por tratarse de un estafilococo aureus sensible a oxacilina. Quizás se podría comenzar con amoxicilina. Ya, tú le das amoxicilina, muy bien, una muy buena opción, muy bien, doctora. ¿Por qué de repente nos hemos equivocado nosotros y por qué no una infección de tipo 2? De repente es una trampita, hemos colocado ahí infección de tipo 1. ¿Por qué crees tú, de acuerdo a las características que hemos mencionado, no sería una infección de tipo 2 o de tipo 3?
Silencio nasal, a ver. Bueno, alguien de repente por ahí quiere aportar, ayudar a la doctora, porque acuérdense que todo aprendizaje, pues, o toda intervención es multidisciplinaria, ¿no? Ustedes también tienen que intervenir para que se pueda, pues, cuando intervienes no te olvidas nunca, eso sí, tenlo por seguro. O cuando expones tampoco te olvidas nunca. Es muy importante. ¿Por qué no sería tipo 3? Yo, para mí, ¿no? No sería tipo 3. ¿Por qué? Porque me dijeron acá, tengo un ataque abdominal sin abscesos intraabdominales. Ah, ya. No hay infección tipo 3, ¿no? No hay. Así que, bueno, nos salvamos. No hay una infección tipo 3. ¿Por qué no sería una tipo 2? ¿Por qué? Pues, acordémonos, ¿no? La tipo 1 es piel y celular subcutáneo. La tipo 2 es fascia, músculo. La tipo 3 es órgano o cavidad, ¿no? ¿Por qué no sería una tipo 2? Porque no me menciona en ninguna característica, bueno, que haya compromiso o una fascia nacarada o una dehiscencia de la fascia. No, no, no me menciona nada de eso, ¿no? Entonces, también por ahí solamente sería una infección superficial, como dijo la doctora, ¿no? De tipo 1 nada más. ¿Qué se hizo? A ver, apertura completamente de la herida, ¿no? Limpieza diaria con solución salina, ¿no? O antisépticos tipo iopovidona o clorexina. Utilización de apósitos tipo alginato de calcio. A ver, de repente alguien que ha pasado visita sabe cómo actúa el alginato de calcio. ¿Llegamos a mencionarlo? ¿No llegamos a mencionarlo? El alginato de calcio es un apósito, ¿no? El cual, pues, su mismo nombre lo dice, tiene calcio. El calcio va a reemplazar o va a hacer el intercambio, ¿no? De iones, va a entrar al tejido y del tejido, del exudado, va a salir el sodio, ¿no? A su vez con esto va a salir con agua, porque todo sodio jala agua, ¿no? Y el apósito va a tomar la forma de la herida, ¿no? Y va a mantener a la herida humedecida. Esto va a favorecer la cicatrización, el calcio va a favorecer la coagulación, ¿no? Y al disminuir el, el líquido intersticial del exudado, esto va a favorecer a que lleguen los neutrófilos, factores de granulación y va a producir la contracción de la herida, ¿no? Inicio de antibióticos orales, bueno, le iniciamos con dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, ¿no? Le dijimos también que el control glucémico tiene que ser para ser diabética, en ayunas menos de 120 y post ingesta de alimentos menor de 140, ¿no? Para que pueda favorecer a una cicatrización adecuada. Curaciones diarias programadas, ¿no? Acudir al tópico de curación y la educación del paciente, pues, ¿no? Para cuidados ambulatorios, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Esas son las referencias bibliográficas de las cuales han sido hechas esta exposición y muchísimas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por la invitación y estoy lleno a alguna pregunta, alguna experiencia, eh, algún interrogante que quieran pues compartir para poder eh, de, con ustedes poder conversar, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias por la ponencia brindada el día de hoy. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas. Chicos, si tuvieran alguna pregunta con respecto al tema, ¿no? De heridas quirúrgicas, pueden hacer la chat de Zoom, pueden prender su audio, yo los leo, De- los escuchamos. Dejo de compartir, ¿no? Dejo de compartir, Sí, ¿ya? ya. Ya está. Sí, Yamile. Tenía la consulta de cómo o de qué depende el tiempo de retiro de puntos. Infiero que, por ejemplo, si hay una incisión de mayor tamaño que otra, podría ser un criterio, pero ¿cómo podría definir el tiempo? Por favor. Doctora Brigitte Jamilé, ¿no? Bueno, a ver.
¿Cuándo retiramos puntos en un paciente? Eh, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque no hay un tiempo determinado, es de acuerdo a cada zona del cuerpo humano, en donde vamos a tener distintos promedios de tiempo, ¿no? No porque yo te voy a responder, ¿no? ¿Sabes qué? Los puntos se retiran en 7 días. ¿Tú vas a retirar en 7 días todos los puntos? No. ¿Por qué? Porque hay algunas zonas, ejemplo, tipo plantas de pie y palmas de mano, en donde la cicatrización demora mucho más, ¿no? Se sutura con un hilo, otro tipo de material, ¿no? Y se retira entre 10 y 14 días. Ejemplo, hay una herida en cara, ¿no? En donde pues se ponen puntos muy finos, ¿no? Y la cara tiene un montón de vascularización y la herida cierra en 72 horas. Entonces, la herida en cara se retira entre los 3 días y 5 días, los puntos de cara. Hay heridas en el abdomen, que es lo que nosotros normalmente realizamos a cada momento. Eh, Hay heridas de cirugía de emergencia y hay heridas de cirugía electiva. Hay heridas de laparoscopía y hay heridas de cirugía abierta. Entonces, cada uno tiene una fase, ¿no? Normalmente lo que le decimos a los pacientes bien nutridos y que sabemos que no va a haber retardo en la cicatrización, los puntos se retiran entre 7 y 10 días. Pero cuando hay infecciones, hay complicaciones, los puntos los vas a tener que retirar a las 48, 72 horas, ¿no? Detectas infección, saca los puntos, ¿no? O sea, no sé si eso llegó a responder parte de tu pregunta, doctora. Sí, doctor, ahora muy claro, ahora entiendo todo porque, como usted dice, menciona, depende de la localización. Y otra pregunta, doctor, y aprovecho para contar mi experiencia. Una vez en el hospital limpiando una herida, bueno, yo como externa, la herida del paciente, yo no sabía que lo que estaba viendo, que yo creía que era secreción, el interno me dijo que no lo limpiara porque era fibrina. Entonces, mi consulta es cómo reconocer la fibrina. No sé, un poco, me imagino que tiene que ver con el proceso de proliferación que usted mencionó, cuando los fibroblastos comenzaban a sintetizar las fibras colágenas. Y sería, creo que no sería bueno retirarla, ¿no? Como la experiencia que me pasó. Y cómo podría manejar esta fibrina al momento de la limpieza. Ya. A ver. Una cosa es la fibrina que está pues dentro de la herida, ¿no? Y otra cosa es la fibrina de los componentes de toda la cascada de coagulación, que es muy diferente, ¿no? Eh, a veces malinterpretamos el término, ¿no? Pero todo lo que está amarillo suelto, que parece pues un tejido tipo elástico, tipo de estos pegalocos que usan los niños así, ¿no? Como moquito, ¿no? Esto de acá es un exudado, ¿no? Son neutrófilos muertos, son tejidos pues desvitalizados, ¿no? O sea, mal llamado como te digo fibrina, pero la fibrina está dentro de toda la cascada y nos ayuda y nos favorece a la cicatrización. Pero este es un exudado mal llamado fibrina, ¿no? En los cuales pues sí hay que retirarlo, ¿no? Porque encima de eso no va a haber ninguna cicatrización, ¿no? Acuérdate que una herida tiene que estar completamente rojita para que pueda cicatrizar de una manera adecuada. Entiendo, doctor, muchas gracias. Entonces, toda secreción que vea lo limpio y entonces la herida tiene que quedar como, o sea, al 100% limpia, ¿no? O sea, sin nada en Exacto, su sin ningún superficie. tejido o material que requiera de hibridación, ¿no? Ya sea necrosis, ya sea tejido desvitalizado, ya sea el tejido de exudado que tenemos ahí, ¿no? O secreciones, sí, tiene que quedar completamente rojo, a menos que sea una fístula, que es otro tema muy, muy distinto, porque la fístula siempre va a salir secreción, ¿no? De una fístula. Ujú.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Ya? Doctor, tenemos otra pregunta en el chat que A ver. menciona, ¿qué opina sobre el uso de antibióticos tópicos sobre heridas? Ya. Los antibióticos tópicos, los que están bien estandarizados, ¿no? Es el uso del alginato de plata que se utiliza, que es el único que actúa como bacteriostático y bactericida, ¿no? Los alginatos de plata, ¿no? En- Son los únicos que tienen esta característica de actuar de estas dos formas, bacteriostático y bactericida. Cuando utilizamos o llamamos los antibióticos tópicos que tenemos nosotros, ¿no? Ejemplo, tipo mupirocina, tipo multimicin, ¿no? Tipo neomicina, en este caso, que es el nombre genérico, nos va a tratar de disminuir la infección. En parte, no se utilizan en heridas abiertas, en primer lugar, ¿no? No hay ningún estudio que revele que si voy a agregar mupirocina o voy a agregar neomicina, ¿no? Que son los antibióticos más conocidos de manera tópica, va a disminuir la infección. No, lo que va a disminuir la infección es la curación. La curación, tú curas por medio de la técnica del barrido con agua, ¿no? O hidroterapia, es lo que te va a disminuir. Y el antibiótico bioral o en todo caso endovenoso es lo que te va a favorecer, ¿no? La disminución de los gérmenes, ¿no? A diferencia de los antibióticos, en una cicatriz ya que está ya en fase de remodelación, una cicatriz abierta, que no hay infección y que en este caso tienen algunos componentes tipo la plata, tipo pues tienen eh, algunos componentes que favorecen a la cicatrización, sí, ahí sí puede actuar, pero en secreciones purulentas, en heridas con material de exudado, no va a favorecer el uso de antibióticos tópicos, ¿no? Listo, doctor. Doctor, quisiera dar unas palabras finales. Ah, no, un ratito. Ya. Bueno, en primer lugar, felicitarlos. Mis sinceras felicitaciones. Espero que esto sea, que perdure en el tiempo, ¿no? Porque todo conocimiento que perdure en el tiempo se vuelve, pues, muy grande, ¿no? Es muy favorable para ustedes la iniciativa que han hecho de estos cursos virtuales que lleguen a muchas personas y poder compartir conocimientos, los pocos conocimientos que uno tiene con todos ustedes y las experiencias de ustedes eh, durante su formación como médicos es loable, es muy grandioso y yo auguro que van a llegar a ser muy grandes profesionales en la medicina y de repente pues de acá salga pues un médico muy eminente que nos pueda crear curas para distintas enfermedades, ¿no? Ya sea médicas, investigación, epidemiología, cirugía, en cualquier especialidad. Les abro la puerta también del hospital en el cual yo realizo mis labores profesionales. Cuando gusten, acérquense, no tengan miedo. A veces estamos caminando muy rápido o ingresando a sala de operaciones, pero acérquense, están ustedes pues libres de ingresar, ¿no? Siempre pues de una manera ordenada y pueden asistir para que puedan incrementar su experiencia. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones nuevamente. Excelente, doctor. Muchas gracias por la presentación brindada el día de hoy
Y pues estas ponencias son importantes porque no todo está en los libros, a veces necesitamos la opinión de expertos. Muchas gracias de nuevo, doctor, y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Gracias.